7 de la mañana volvemos y ya tenemos con nosotros la presencia del exintendente y hoy diputado electo Alejo Umpierres para conversar un ratito de todo esto que está pasando y todo esto que se viene y que tendrá su final el próximo domingo 24. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Daniel, muy buenos días, Marquito. Un gusto de estar acá en esta nueva disposición que no había venido acá. Cambiamos. Y mira qué fondo, estás empedrado. Tenemos como dos punteros abiertos. Exacto. Y a mí me dejaron para la izquierda, bien abierto para la izquierda. A ver cómo te comportás de ese lado. No, bien, soy zurdo, sí. Tengo la suerte. ¿Jugaste al fútbol? Y en una época sí, pretéritos tiempos. Jugué en inferiores de Central Español. Hice un pasaje cortito en las inferiores de Peñarol en quinta división con Pedro Cubilla, que es el director técnico de aquella época. Estuve después me vine para acá, jugué en Banfield en Lascano. ¿Patadura? Fui dirigente de clubes, obviamente. ¿Patadura o habilidoso? No, muchacho, arquero. Por eso te doy una definición. ¿Arquero? Pero una vida está pasando. Te sacaste la palabra de la boca. Y bueno, viste que el menos habilidoso iba para el arco, pero después en el arco me hice más o menos bueno y jugamos con Sergio Botana en la Liga Universitaria, ganamos en el año 91 ganamos un campeonato en la Liga Universitaria en una de las divisionales con Sergio, que éramos compañeros de Sergio Botana. Que no era precisamente tampoco otro habilidoso, bien modelo cerro largo, patada voladora. Y bueno, pasamos después sin pena ni gloria. Me hiciste acordar, con más pena que gloria. Me hiciste acordar del tema de la Liga Universitaria. ¿Qué ejemplo de fútbol organizado de la Liga Universitaria del Uruguay, no? Impresionante. Impresionante, la gente no tiene ni idea de lo que es eso. Impresionante. El querido amigo Lionel Jacobo, años presidente de la periodista de la Liga Universitaria. ¿Y cuántos rochenses jugando ahí? En aquella época y ahora. Un montón de gurises. Gratos recuerdos. Sí, señor, lindo. Además, diferentes categorías, diferentes grupos, un montón de cuadros. Y 6 divisionales. Es impresionante. La gente que congrega eso. Y la organización que tiene. Y bueno, y es otra de las causas por las cuales Uruguay es un generador de jugadores de fútbol. Así me digas que no pudiste seguir jugando, tenés canchas en todos lados y tenés, ahora por cada vez menos, sobre todo en las zonas más pobladas, pero tenés baby fútbol y tenés fútbol en todos lados. Dijo que va a iluminar las canchas que ya están iluminadas. Y 2 veces van a quedar más claro todavía. 2 veces, porque Orsi dijo el otro día en el debate que iba a iluminar las canchas de fútbol infantil. Se ve que no está informado que hay un convenio entre la ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, y la UTE, por la cual se están iluminando todas las canchas. Hemos iluminado varias con la participación de la Intendencia. Lo hemos hecho con La Valleja, lo hemos hecho en el interior, ahora va a haber otra cancha en el Chuy, pero lo que pasa es que cuando no se sabe, no se sabe. Es más o menos como aquello que nos íbamos a jubilar al Barrera a los 65 y no sabía entiendo, ¿y ese convenio? Que no sabía que estaban las excepciones de los 60 años para la construcción y para el servicio doméstico. Pero no entiendo. O que dijo que también que iban a invertir en compras de aviones, de barcos, para defender el mar territorial porque era tierra de nadie. Me gustó esa contradicción, ¿no? Para defender el mar territorial que es tierra de nadie. Tierra-mar. Y después nadie se ve que le dijo, no sabe, no ha seguido que este gobierno precisamente por primera vez en 30 años compró aviones nuevos y que los compró a Brasil porque resistió algunas imposiciones de Estados Unidos. Estados Unidos le impidió comprar aviones a Uruguay, digamos en una especie de apriete de la industria armamentística norteamericana, y tuvimos que comprar aviones con Brasil y lanchas torpederas que también compramos para cuidar el mar territorial, y se compraron escáneres para los puertos. Todo lo que decía que había que hacer ya está hecho, que no se preocupe. Tuvieron 15 años para hacerlo y lo hicieron. Hoy día tanto la Fuerza Aérea con nuevos aviones, la Marina con nuevas lanchas para el mar territorial y 3 escáneres que ya están casi los 3, creo que están los 3 colocados ya en los distintos puertos del Uruguay para luchar contra el narcotráfico, defender la soberanía aérea y defender el mar territorial de la pesca ilegal y del tráfico de drogas también, obviamente. Bueno, pero esas son las cosas que cuando el que escucha del otro lado y no sabe que eso pasó, no se da cuenta, pero es malo que un presidenciable
no sepa o no maneje. ¿Y por qué no le dijo esas cosas el otro día Delgado a Orsi? No, se las dijo en el debate, le dijo inmediatamente, después cuando le tocó el turno, le dijo que este gobierno había hecho todo eso, que había comprado escáneres, que estaban colocados los escáneres, que estaban los aviones y que estaban los barcos, lo dijo inmediatamente en el bloque después. ¿Cuál fue tu mirada del debate? Más allá de que, por supuesto... ¿te das cuenta que obviamente... Más allá de que, por supuesto, tú tienes una mirada de Delgado hablando de todo lo que hizo el gobierno y lo que tiene propuesto. Ahora, ¿fue un debate o fue...? No es un debate, es lo que se pudo hacer. Es más, yo le pregunté a Álvaro, porque más o menos fui siguiendo todo el armado del debate, y digo, ¿por qué acepta? Esto no es un debate, esto es un corsé, que es monólogos paralelos, en los cuales no hay posibilidad de interrumpir ni de repregunta, y los periodistas juegan un rol meramente formal de dar la palabra a uno al otro. Digo, esto no tiene sentido. No se precisaba periodista. Claro, era lo mismo que pusieras una computadora, ahora turno, ahora sí, turno, hora, 10 segundos. Ni siquiera hablaba el periodista porque sonaba un pip. Y Álvaro me dijo con toda razón, Alejo, es lo único que pudimos llegar. Propusimos debate libre. Fuimos llegando a una única fórmula que fue esto hipertrabado, que en la realidad es un no debate, pero es lo mejor posible que pudimos lograr. Y antes que el Uruguay no tenga nada, no escuche nada, es mejor que haya algo pobre antes que lo que tenía que haber. Pero igual por ley tenían que hacerlo. Por ley tenían que hacerlo, de una forma o de otra. Claro, sí, por ley había que hacerlo. Pero queda esa sensación como un poco futbolera del jugador habilidoso que es trabado por el otro de manera tal que no despliegue toda su idoneidad o su capacidad. De todas maneras, yo creo que quedó muy claro, y el otro día Santo y Seña, que es un programa con muchísima audiencia, hizo una encuesta. 56.000 personas votaron, es un número muy representativo, es un senador de la República lo que hubo allí votando en esa encuesta, y allí le dio como ganador, obviamente que están los militantes de un lado y los militantes del otro, que pusieron tiqui, 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 pero también un cúmulo de gente que votó, que perdieron los dos, otro de que no ganó nadie, y otros que yo creo que desde ángulo independiente apoyaron a uno u otro, y eso dio un 49-45, que sabes qué, va a ser muy próximo el resultado del balotaje. Yo no tengo ninguna duda, no es una convicción de soberbia, sino es una convicción yo siempre digo que hay que tener piel en política, y yo siento en la piel de que la coalición de gobierno va a ganar nuevamente, producto de las bondades de un candidato que es muy bueno, porque no es que Álvaro Delgado sea un mal candidato. Álvaro no tiene la capacidad de un caudillo y liderazgo de ponerte la piel de gallina, erizarte o que se te caigan las lágrimas, pero tiene el más importante, que no es el antes para llegar, es el después de llegar, que es el tipo que tú tienes la tranquilidad de que te va a gestionar bien. La pregunta esa que hemos hecho muchas veces y que la hizo Álvaro el otro día, yo creo que es la clave que tiene que pensar cada uruguayo antes de ir a votar. Ya votamos por los partidos, ya dijimos qué nos gustaba más como partido, ahora tenemos que elegir presidente. Entonces cada ciudadano tiene que hacerse la pregunta en situación extrema. El país, ante una hipótesis de crisis, ante una hipótesis de una nueva pandemia, ¿quién quieres que te gobierne en esa circunstancia? ¿Álvaro Delgado o Yamandu Orsi? En esa respuesta está la respuesta a qué vas a votar el 24. Y yo tengo esa sensación, esa percepción de que Álvaro ya lo demostró, de que ya es un tipo capacitado, de que es un tipo que logró conducir toda una pandemia, estar al lado del presidente de la República, formado a la horma de Luis Lacalle Pou, y hoy día con una coalición muy potente, sin fisuras, que no es lo que puede exhibir el Frente Amplio. En una época exhibir fisuras era una forma de juntar distintas alas y sumar a un proyecto. Hoy día las fisuras se han transformado en un problema, porque hay que administrarlas en el gobierno y se complica cuando no tienes mayoría. Alguien me decía el otro día, haciendo una comparación un poco burda, ¿no? Pero me decía, lo que pasa es que una cosa es Lacalle Pou, otra cosa es Álvaro Delgado. Una cosa es Bielsa y otra cosa es el ayudante técnico de Bielsa. No es lo mismo. Sí, pero no, acá no es un ayudante técnico. Álvaro Delgado fue primero el encargado de manejar y negociar el tema de las vacunas en el exterior. Fue el encargado de la comunicación diaria de la pandemia.
fue el tipo que manejó la crisis hídrica, es el que centralizó en la Secretaría de Presidencia todos los grandes proyectos que hubo en Uruguay en este periodo, el proyecto Neptuno para darle el agua irrestricta a Montevideo, el proyecto del ferrocarril, el proyecto de UPM, el proyecto de saneamiento de las 61 localidades, todo eso fue manejado por Álvaro Delgado. Eso porque él era el articulador de todos esos proyectos, o sea que no es acá el delfín. No, es un tipo que ganó una interna demoledoramente, se ubicó en el balotaje por sus propios méritos electoralmente cuando otra vez las encuestas que se caracterizan por errar y nunca reconocer que erran. Porque esa es la virtud que tienen. Siempre te hacen una martingala y te sacan de acá, de acá, de allá, indecisos que esto, que último momento, que el margen de error. Pero resulta que ningún partido le daba más allá del 42, ninguna encuesta le daba más allá de 42, 43 a la coalición y terminamos en 48. Y al frente todas lo posicionaban en 47, 48 y terminó en 43 y medio. Entonces, esas mismas encuestas son las que hoy están dando ganador a Orsi, pero cada vez alineándose más. Yo ya te digo cómo son las encuestas del jueves ahora. Las encuestas del jueves dan empate técnico todas. Y ni se arriesgan a poner a uno arriba, un punto arriba del otro. Y además te dan 14 de indecisos. Exacto. Entonces yo creo que, en definitiva, Álvaro es un gran candidato y hay una gran gestión. Hay muchas cosas para hacer, sí, hay muchas cosas para hacer, pero el camino es el indicado. El 50% de apoyo a la calle Pou, y es decirle a la gente, bueno, si usted apoya vecina, a la calle Pou y a su gestión, la única forma de dar el apoyo a través del voto es votando a la coalición republicana, votando a Álvaro Delgado. No puede votar al Frente Amplio si usted apoya la gestión de la calle Pou. Y si hay un 50% uruguayo que apoya la gestión, entonces la forma de viabilizar es votando al candidato Álvaro Delgado, que es la forma de continuar un proyecto. Te pregunto, ¿en algún momento del debate Delgado nombró a Rafael Radi como el posible director de la ANI en un gobierno, en caso de ganar en un gobierno de coalición? ¿Eso está confirmado? Mira, obviamente yo no me atrevo a decir, pero me imagino que si Álvaro lo habla es porque de alguna manera debe tener, y me parece una excelente idea de poner tipos con cabeza. Es más, esto es una cuestión que yo he hablado con Álvaro. Si yo fuera Álvaro Delgado, que no lo soy, yo crearía un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo soy un partidario firme de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que nuclee todas las agencias, la ANI, la Agencia Nacional de Innovación, que el CONICIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el PDCIVA, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Centro de Investigaciones Agropecuarias Alberto Berger, que es el INIA, y hay más organismos que se dedican a la investigación y la tecnología, además de la Cámara Uruguaya de Tecnologías e Informática, la CUTI, porque ahí está el futuro. Ya estamos exportando $200 millones de nada de esto, de materia gris, 200 palos verdes. Entonces ese es el futuro. Va a llegar un momento que si nosotros alimentamos esa máquina, va a vender más que los productos del agro. Acuérdese esto, vamos a tener años para verlo, porque esto en 10, 15 años va a pasar. Entonces hay que reforzarlo con una estructura potente del Estado que invierta en ciencia y tecnología. De todas maneras, Álvaro piensa, y está en el programa de gobierno de la coalición, crear una Secretaría Presidencial de la República, una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Está bien, es un principio. Me gusta un poquito más, pero bueno, arrancamos por ahí. Tú dices de generar un ministerio nuevo. Yo digo sí, no tengo ningún pudor. Por ejemplo, y estoy contrario, y se lo he dicho a Álvaro Delgado, a algo que está de acuerdo tanto la coalición de gobierno como la oposición. Yo soy frontalmente contrario al Ministerio de Justicia. No quiero Ministerio de Justicia. Acá el Ministerio de Justicia sirvió para encorsetar a la justicia, para ponerle trabas cuando lo hubo, y lo que hace es potenciar las fiscalías por sobre el Poder Judicial. O sea, vamos a tener un Poder Judicial cada vez más sumiso ante un poder cada vez más potente de las fiscalías. Y yo eso no lo quiero. Ya la historia de los fiscales superpoderosos, ya los vi, y es más, no quiero ni siquiera fiscalía única. Me subo a la propuesta de subida de 3 fiscales, una fiscalía colegiada, porque es la única forma que el poder político no se te apodere de los aparatos de fiscalía. Ya vimos lo que pasó con Jorge Díaz, hoy día asesor de Orsi, que va a tener un cargo de gobierno, según lo dijo Orsi, y es el responsable de un manejo político de las fiscalías atroz. Entre ellos fue el juez del caso Feldman, que quedó sepultado toda la historia, ¿no?
El caso Feldman, que nunca se supo más nada y lo enterraron. Entonces yo no quiero más manejo político de las fiscalías. ¿Y en ese caso no se puede reabrir una investigación? Bueno, lo que pasa es que 15 años después está bravo conseguir pruebas y testigos, ¿no? No fue citado ni uno solo de la guerrilla a declarar cuando Feldman había sido integrante del MLN. Y nadie tiene un arsenal de armas en la casa del Santo Botón. Puede parecer historia vieja, pero digo, es parte de lo que uno no quiere repetir a través de esa figura del Ministerio de Justicia, y más porque el ministro de Justicia sería Jorge Díaz. Y yo, por favor, 2 platos de sopa no, y menos como ministro. Pregunta difícil. Gana Delgado, sufre un quebranto de salud. Ripoll, presidenta de la República, ¿está capacitada? Yo creo que sí, pero también esa misma pregunta hay que hacérsela con Orsi. Y bueno, pero Orsi, le pasa algo a Orsi. ¿Por qué le tiene que pasar algo a Delgado? Le pasa algo a Orsi. Y tienes que comerte la pastillita de cose. Pero las experiencias son distintas. Pero aparte hay que preguntar a quién representa la coalición. ¿Qué pasa si? Claro, bueno, pero cuando venga Pereira le preguntaremos. Esto es también, pero cabe la pregunta por otro lado. Me parece que hay un pensamiento. Primera cosa, Valeria Ripoll, como digo yo, los vacunados, los que somos vacunados, porque yo integro esa grey, no tenemos retorno. Ya tenemos la vacuna de por vida. Y esa es la tranquilidad. Y como conocemos el demonio desde dentro y sabemos manejarlo, y en el caso de Valeria, notoriamente, es una mujer con una capacidad de oratoria, de decisión, personalidad, con una capacidad de negociación adentro de un gremio nacional con 19 vertientes diferentes, más la vertiente de Montevideo, y lo manejó perfectamente. Yo creo que es una mujer más que capacitada, y aparte obviamente está todo el equipo, ¿no? De las cosas que quedaron por hacer, ¿cuál es la que más? Muchas. ¿Cuál es la que más te preocupa? Mira, hay que seguir luchando por el tema de la seguridad. Por primera vez se bajó el núcleo de delitos, el corazón de los delitos bajaron por primera vez desde la democracia hasta ahora. Y eso es incontestable. El Frente no lo rebate. Las rapiñas cayeron 41%. 41%. Claro, si a ti no te rapiñan, no sale ningún noticiero. Sale si te rapiñan. Claro, bajamos de 23.000 a 14.000. Claro, siguen existiendo 14.000 rapiñas. Son 40 rapiñas diarias, 40 y pico rapiñas diarias. Hay que seguir atacando, pero vamos en el buen sentido. El abigeato bajó el 56%, los robos bajaron el 23%. Claro, eran 102.000, quedamos en 83.000. O sea, es una cifra imponente, pues son 300 robos por día. Pero vamos en el sentido correcto. El sentido, o sea, en esto es no volver atrás, no volver a poner a Leal, no volver a poner a la Llera y a Carrera, que lo tienen guardado atrás de las bambalinas, pues no se animan a mostrarlo, va a ir preso en definitiva. Pero el tema es no volver atrás. Y yo creo que ahí es un debe, pero es un debe con una visión positiva. Que veramos una tendencia de crecimiento. No me nombraste los homicidios ahí, ¿no? No, los homicidios no te los nombré porque es el núcleo duro del problema. El homicidio, la baja ha sido insignificante y básicamente responde, todos lo sabemos en el mundo del narcotráfico. Si tú haces un zoom en la temática de los homicidios, en el interior bajó sustancialmente los homicidios. Hoy día los homicidios están concentrados el 70% en Montevideo y el 70% de ese 70% en 5 barrios de Montevideo. Pobre gente la que vive ahí, en esos 5 barrios. ¿Cómo no se va a vivir que vive en un estado de sitio o de guerra? 5 barrios con el 70% de los homicidios, 77%, el 50% de los homicidios en Uruguay prácticamente ubicados allí. Pero en el interior es notorio que ha cambiado. Acá, en Rocha, la seguridad cambió. Yo siempre pongo el ejemplo de Migurí. Migurí ahora da tranquilamente por una plaza por otra. Antes te cobraban peaje para pasar por una plaza. Y si no, te agarraban a palo. En la básica, ¿no? No estamos hablando de que te maten, de que te violen. No. La libertad de moverte. Eso hoy día ya no ocurre más en Rocha. Yo en el Chuy viví durante 2 años 21 homicidios y 18 homicidios en el 2017 y 2018, que no figuran en las estadísticas nacionales como tal la cantidad porque murieron una gran mayoría del otro lado de la línea. Pero hoy día, de un lado y del otro, este año van 4 homicidios en el Chuy. Y eso la gente lo siente. O sea, hay una mejora de seguridad, pero sigue siendo un debe. Ese es un debe. Hay otro debe en que en vivienda. Construimos viviendas para 60.000 personas.
pero recibimos 230.000 sin techo. O sea, hay un debe en eso. Claro, es un debe que viene producto de una herencia, pero le generamos casas a 60.000 personas. Y eso me parece un logro muy importante. Ahí hay una frase que quedó colgada de promesa de campaña, ¿no? Sí, pero no fue promesa de campaña nuestra. Eso fue promesa de campaña de Irene Moreira, no fue del presidente de la República. Y Irene Moreira no fue electa presidenta de la República. Manini no fue electo presidente de la República. Eso es una promesa que hicieron ellos. No la hizo la calle Pou ni figura en el programa de gobierno. Eso lo hizo Manini Ríos en campaña. Por lo tanto, no fue promesa de este gobierno. Ni tampoco dijimos asentamiento cero, que es lo que uno aspira de fondo. ¿Y la pobreza infantil? La pobreza infantil, acá hay que distinguir dos cosas, porque yo vuelvo a hacer una cosa. La pobreza tiene tan mala suerte, pobre Carolina Cose, que cada vez que dice algo le sale algún dato de algún instituto de algo que la rebate. Dijo el otro día de que en Uruguay la pobreza había aumentado. La pobreza había aumentado. Bueno, salió a los pocos días un dato de la FAO de que otra vez la pobreza en Uruguay bajó y que la tenemos más baja que el día que asumimos. En el entorno 9%, 9,1%. Después dijo, para un poquito otro tema interesante, inseguridad alimentaria, que es hambre en definitiva. También la FAO, con las mismas cifras, se ha demostrado que la tendencia ha sido sostenida a la baja, porque incluso el Frente Amplio, en su gobierno, y esto siempre dice que hablamos del Frente Amplio, y claro que vamos a hablar del Frente Amplio, ¿con quién vamos a comparar la gestión? Si te digo que me dejaron 230.000 personas sin vivienda, me las dejó el Frente Amplio, le hicimos 60.000. El Frente Amplio nos dejó sin CTI, hicimos 7 CTI nuevos. El Frente Amplio nos dejó sin ambulancia especializada, este gobierno hizo 200 ambulancias especializadas en todo el país. El Frente Amplio invirtió en 15 años 3.400 millones de dólares en carreteras, puentes, caminos, y este gobierno en 5 años invirtió 3.700. Y claro, tengo que referirme, porque la única forma de decir hicimos mucho más, en mucho menos tiempo, con mucho mejor calidad y con mejor manejo de los recursos, porque no ha habido despilfarro. Hasta ayer nos enteramos de cómo siguen viniendo los coletazos de los despilfarros. Ustedes saben que ayer cayó un embargo internacional sobre Uruguay en fondos de dinero del Estado uruguayo en Luxemburgo, por 56 millones de dólares. ¿Y ese embargo de qué es? Del juicio de Pluna, que nos hicieron los accionistas particulares al Estado uruguayo. O sea, seguimos pagando los despilfarros del gobierno. Y por supuesto, 56 millones de dólares. Imagínate eso dedicado a primera infancia. Estamos hablando de que vamos a dedicar precisamente a primera infancia 50 millones de dólares y 200 millones de dólares de familia. Bueno, los 50 millones de dólares de infancia que íbamos a dedicar, hay que pagárselos a los ex socios de Pluna. Mira tú qué linda historia. Pregunta. Sí. Que todavía no ha terminado, esperemos que termine, ¿no? Bueno, ahora me... Vinculado a la pobreza infantil. No, lo que me olvidé decirte una cosa. Ahí hay un dato que hay infantilización de la pobreza, no aumento de la pobreza infantil. Son dos cosas diferentes. Te puede parecer un juego de palabras. La pobreza infantil no se ha incrementado el número de niños con necesidades básicas. Lo que ha aumentado dentro del segmento de los pobres, dentro del núcleo de los pobres, hay cada vez más niños porque se reproducen numéricamente más. Entonces lo que hay es pobreza con infantilización. Ahí Delgado dio una señal hace unas semanas atrás. Pero está bueno, se lo han dado todos los partidos, vamos a atacar la pobreza infantil, y me parece una política de Estado interesante. Y cita como un nombre posible a Cristina Lustenberg hace como 2 semanas. Después le contestaron... Excelente tipa, la traté, conviví con ella en el Parlamento. Me parece que ahí demuestra que la coalición tiene una preocupación, porque llama a quien propone en el Parlamento. Pero algo más que eso. Y consensa con los partidos para poder ir mejorando la situación. Marco, es más, hay una ley de derechos infantiles, de promoción de la infancia, que no se la llevó el Frente Amplio a Cristina Lustenberg, y la ley salió y es ley con los votos de la coalición de gobierno. O sea, ya hay un ejemplo claro de coalición, para decirlo, de la que puede hacerse dialogando. La coalición de gobierno apoyó un proyecto de una diputada frente amplista con varios diputados del Frente Amplio y otra cantidad del Frente que no apoyaron ese proyecto, por ejemplo. Dos preguntas para cerrar la entrevista, porque si no, lo vamos a hacer todo el programa. Una, también el gobierno compró 2 Hércules que hasta ahora no han dado resultado y costaron 100 millones cada uno. Cuando tú me hablas de 50 de Pluna, yo te puedo decir, un Hércules costó 100.
No, los Hércules han dado funcionamiento, han funcionado perfectamente. Sí, no tenían uno han parado. hecho diversas operaciones, viajan permanentemente a la Antártida y Uruguaya, son los todoterrenos de la Fuerza Aérea ¿Están los dos Nacional. funcionando? Sí, son los todoterrenos de la Fuerza Aérea Nacional y viajan a cualquier lado. Hubo un tema, me acuerdo que hubo con la única vez que hubo un problema fue con el transporte de una supa que por la boca de los Hércules atrás no entraban por el tamaño. Hubo pero un problema además, de repuesto. No, hubo un problema de repuesto con uno de ellos. Hubo un problema de Me acuerdo. claro, lo que pasa es que son aviones. Uruguay nunca compra aviones 0 kilómetros. Como si vas y compras el automotor un usado. La última. No nos da la guita. La última. ¿Por qué durante estos 5 años, que creo que fue una de las cosas que podía perfectamente haber defendido más al gobierno, no le dieron un aumentito a los jubilados o un aumentito de sueldo, esperando para recuperar aquello que se había perdido en la pandemia? Mira, primera cosa, las jubilaciones no han retrocedido ni han perdido. Eso es mentira lo que dijo Orsi el otro día. El tema es que vos no le podés decir a la gente la historia, eso es mentira. Que el salario real creció. Verdad. La gente no lo entiende. La gente, o sea, las jubilaciones van atadas porque la Constitución así lo dispuso desde el año 1994, van atadas al índice medio de salarios. Entonces, cada vez que aumentan los índices de salario, las jubilaciones van atadas en su aumento. Lo que me parece muy pobre y es un síntoma del desespero político de Orsi, porque cuando ya ves que el barco se te va a pique y empiezas a largar promesas fáciles, es ahora, no importa lo que dijo la gente hace 18 días atrás, vamos a bajar la edad de jubilación a los 60, intentando conquistar electores burdamente, sin decir cómo va a financiar el agujero económico que significa todo eso, que son 1.200 millones de dólares al año. No lo dice, simplemente es tirar. Vamos a pagar lo mismo al final del periodo que el salario mínimo nacional para jubilaciones. Sí, podemos tender hacia eso, tratar de llegar, pero decirlo con una promesa facilonga cuando implica otra torta de plata que solamente se financia con más impuestos, es difícil. Claro, Orsi por un lado fue al otro día a decir que no va a aumentar los impuestos, pero por otro lado el programa del Frente Amplio te dice que van a gravar el capital, que van a gravar la renta y que va a haber una redistribución de la carga tributaria. O sea, vamos a hablar claro, te van a clavar de pico, te van a subir los impuestos. Esa es la realidad. Y este gobierno tiene un hecho, capaz que la gente a veces no lo percibe, es el único gobierno en la historia que bajó los impuestos, porque hablan y joroban con el 2% del IVA. El 2% del IVA representan 40 millones de dólares de recaudación. 40 millones de dólares de recaudación. Y las tarjetas de débito no la usan los pobres. No la usa la gente más humilde, la usan los sectores económicamente más beneficiados, los quintiles más altos y más ricos de la sociedad, clase media para arriba. O sea, a eso se les cobró esos 40 millones de dólares. Pero por el otro lado, se les quitó 180 millones de dólares de impuestos que quedaron en los bolsillitos de todos los uruguayos. Acá el economista Quinut, el director de Hacienda de la Intendencia, hizo el cálculo de lo que le había quedado solo a los funcionarios municipales por año, 1.200.000 dólares en el bolsillo de los funcionarios municipales, por la rebaja del IRPF, sumada a la rebaja del IAS, más las rebajas a las pymes. Y ahí dejamos de recaudar 180 millones de dólares. O sea, recaudamos 40, dejamos de recaudar 180, o sea, bajamos tributos por un equivalente a 140, la cuenta del almacenero. Y esa es la realidad. Este gobierno le aflojó el cinturón a la gente a pesar de que perdió recaudación con la sequía, que fue la más grande de la historia, y que perdió la recaudación también en el momento de 2 años de pandemia. Y como verán, la pandemia la nombré al final. Jamás ha sido una excusa para decir este gobierno no pudo hacer. Es más, hicimos todo lo que hicimos a pesar de la pandemia. Y eso es lo increíble de la capacidad de gestión de este gobierno. Y yo creo que eso es un diferencial. Es un diferencial. Si tuvimos la capacidad para hacer todo lo que hicimos a pesar de, ¿qué podremos hacer en 5 años con el mismo equipo, con la misma propuesta? Seguir trabajando para profundizar los temas, hecha la reforma educativa, que ya empezó a dar los resultados positivos. El otro día hablaba con Robert Silva, que andaba haciendo la gira, estaba contento Robert, porque aparecieron 2 pruebas PISA, que son pruebas internacionales de ranqueo de la educación con estándares comunes a todos los países del mundo. Te miran por matemática, te miran por literatura, por comprensión lectora, y Uruguay mejoró las últimas 2 pruebas PISA después de haber caído durante 15 años. Y esa es una buena noticia. A mí, que yo soy hijo de la educación, esa es la mejor noticia que nos puede pasar, que la educación empieza a mejorar, porque la educación es la que permite tener tipos más formados, y cuando tienes tipos más formados, tienes personas capacitadas para trabajar
cobrando mejor y no carpiendo cunetas, como digo yo, por más que sea un trabajo muy digno. Pero tenemos que formar uruguayos. Si no formamos uruguayos no vamos a tener capacidad de tener calidad de vida, porque cada vez que viene una empresa tiene que traer gente de afuera, hasta técnicos hay que traer, porque no tenemos capacidad suficiente. Gracias por la presencia. La semana que viene nos vemos después del domingo. Nos vemos después del domingo. Después del domingo. Nos vemos después del Sea domingo. el resultado que sea, ¿verdad? Sí, obvio. Yo lo reitero, estoy confiado y creo que se va a a dar. la gente le preocupa, aparte de llegar a fin de mes y tener algún poder de ahorro, le preocupa la gente común, la que no está politizada. Le preocupa que los políticos se pongan de acuerdo con las cosas. Ya están medio, la gente está como en un límite de... Lo que pasa es que ahora... No los militantes. Marco, ahora se va a dar por primera vez en muchos años eso. Antes la regla histórica fue que ningún partido tenía mayoría parlamentaria. Nos desacostumbramos con 15 años del Frente y los 5 de la coalición de gobierno. Pero la regla de oro, para eso existen los parlamentos. Si no, cierras el parlamento y el presidente gobierna. Exacto. Los parlamentos, la lógica es la negociación, el diálogo. Y yo creo que si, primera cosa, para nosotros es mucho más sencillo porque estamos gobernando, venimos con el impulso del gobierno, tenemos nuestro propio presupuesto, están los entes autónomos y los servicios descentralizados ya estructurados y armados, están todas las políticas diseñadas. Y después, si tú llevamos desde el gobierno un plan para invertir $200 millones en un plan familia que mejora asignaciones, mejora primera infancia, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Si estamos todos hablando de eso. Yo tengo una visión mucho más optimista y creo que ningún partido, más allá de que blandiera la amenaza de una oposición sistemática, no lo va a hacer porque sabe que el país dentro de 5 años tiene elecciones de vuelta y la gente te va a mirar. Está claro. ¿Tú fuiste el que trancaste todo? Tú fuiste, toma, tú una cachetada. No pregunte más, por favor. No, gracias. Bueno, Nos vemos la semana que 24 vote Álvaro Delgado, el más preparado, el mejor equipo, programa y capacidad. Vamos arriba. Gracias. Buen día. Señores, pausa rápidamente. Enseguida seguimos con la rueda del café. Estás en la rueda del café. Ya volvemos.